Vamos a orar al Señor. Señor, venimos ante ti de nuevo, ante tu santo trono, para suplicarte ahora tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder meditar en tu palabra. Sabemos, Señor, que si hay dos cosas que tanto nos cuesta a los creyentes es orar y meditar en ella, en tu palabra, Señor. Nuestra carne se resiste, no queremos, nos agrada otras cosas y en ocasiones estamos sumidos en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones. Ayúdanos en esta mañana, Señor, y cada día de nuestra vida, cuando meditemos en tu palabra, a poder concentrarnos en ti. Concentrarnos en tu palabra, Señor. Ver a Cristo revelado en ella, ver a Cristo, Señor, mostrando su carácter, su sacrificio, su vida, Señor, para que podamos encontrar en Él todo lo que necesitamos para esta vida. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, porque nos consideramos absolutamente incapaces, inútiles por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra para que nuestras vidas sean conformadas más y más a la imagen de Cristo y poder exaltar su nombre siendo luz y sal donde quiera que tú nos pongas, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a concentrarnos y recibe toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor queremos empezar en el día de hoy, si Él lo permite y de aquí a el tiempo que tengamos por delante, el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, así que ya les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Esta mañana, con la ayuda del Señor, querremos meditar en los versículos 1 y 2, en el saludo. Y el título de la predicación es El cimiento de toda esperanza en medio del dolor. El cimiento de toda esperanza en medio del dolor. Si eres parte de nuestra iglesia o vienes regularmente, ya te habrás dado cuenta, ya sabes que el centro de todo lo que hacemos como iglesia es la palabra de Dios. Por eso tantas dificultades en ocasiones. Básicamente porque la palabra de Dios nos cambia muchas veces los planes y nos cambia el paso de lo que queremos hacer. Pero así es como debe ser. La palabra de Dios tiene que ser el centro de todo, porque en la palabra de Dios es donde el Señor se revela. Y en ella ha revelado su verdad. Una verdad que literalmente cubre cualquier tema que tenga que ver con la vida y la piedad. Por esta razón hemos adquirido el compromiso de predicar libro por libro, capítulo por capítulo, a veces quizás exageradamente, versículo por versículo, a través de todo el Nuevo Testamento. Y lo hacemos dejando que sea la palabra de Dios la que guíe y cambie nuestras vidas. Si nos acompañas hace tiempo, si eres miembro de la iglesia, te has dado cuenta de que no usamos ingeniosas estrategias, ni usamos coacciones emocionales, ni usamos marketing evangélico, ni motivaciones humanas para conseguir atraerte o cambiar. Simplemente dejamos que la palabra de Dios obre, explicando lo más sencillamente posible, que en mi caso a veces se hace difícil porque soy complicado de mente, pero intentando explicar lo más sencillamente que podemos el texto bíblico, siguiendo sus contextos histórico, gramatical y hacerlo de manera literal, para que de esa manera sea la palabra de Dios la que cambie nuestras vidas. Esa palabra sea consistente con la intención original tanto del autor humano como del autor divino, el Espíritu Santo. Si hay algo que estamos convencidísimos es que Dios obra, pero obra solamente a través de su palabra. Entendemos, por tanto, que el propósito original de Dios es que simplemente los seres humanos expliquemos su palabra y que el Espíritu Santo aplique esa palabra en nuestras vidas. Y con esto en mente queremos comenzar hoy, como hemos dicho, el estudio de Primera de Pedro, una carta cuyo propósito central lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Ese es el propósito por el cual Pedro escribe esta carta. Y en estos dos versículos Pedro dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito de Pedro.
y que podríamos resumir como sufriendo de una manera que exalta a Cristo. Sufriendo de una manera que exalta a Cristo. Creo que todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo si afirmamos que si algo trae desconcierto a nuestras vidas, ¿qué es? Sino el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, aunque todos sufrimos. Y como nadie quiere sufrir, pues, ¿qué hacemos? Estamos continuamente huyendo del sufrimiento. Debido a esa huida constante, cuando el sufrimiento nos alcanza, porque nos alcanza, nos desconcierta. Y nos desconcierta básicamente porque nunca nos hemos preparado para enfrentarlo debido a que siempre estamos huyendo. Esta sensación de desconcierto, de desesperación frente al sufrimiento se agudiza más si cabe entre nosotros los cristianos. Y básicamente por una sola razón, por la errónea creencia de que como hijos de Dios estamos protegidos por Él para no sufrir. Y eso no es verdad. Si alguna vez alguien te ha dicho, si eres cristiano vas a dejar de sufrir, el tal como poco no entiende la palabra de Dios. Porque si echas la vista atrás en la historia de la Iglesia, si por algo se caracteriza su existencia, es por el sufrimiento. Por el sufrimiento por causa de Cristo y el sufrimiento por causa de su Evangelio. En más de 2000 años de existencia, la Iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo ha estado siempre bajo ataque y bajo sufrimiento. 2000 años, más de 2000 años. Y básicamente porque la Iglesia está en la batalla de la verdad contra el error. Está en la batalla del reino de Cristo contra el reino de las tinieblas. En esta batalla, a lo largo de más de 2000 años, muchos han muerto, otros muchos han vivido vidas miserables, cayendo en cárceles de por vida, cayendo en el ostracismo, en la exclusión, en el desprecio incluso de su propia familia carnal. La Iglesia a lo largo de más de 2000 años ha sufrido el ataque por parte de los judaizantes, como vimos hace unas semanas en Gálatas, ha sufrido el ataque por parte de Roma, el imperio romano. Cuando Roma como imperio dejó de existir, sufrió por parte de la Iglesia Católica Romana con la Inquisición, con la persecución a los reformadores, con la persecución contra todos aquellos que volvían a la centralidad solo en las Escrituras y a la salvación solo por gracia y solo por fe en Jesucristo. Y más recientemente, en nuestros tiempos, esa persecución continúa por medio de grupos islamistas o regímenes comunistas, o quizás algo más cercano a nosotros, agendas homosexuales, agendas transexuales, la agenda woke, el aborto, etcétera, etcétera. Todo esto que el cristiano denuncia como pecaminoso es usado como ataque para atacar a la Iglesia y a los creyentes. Por tanto, surge una pregunta, o varias preguntas. ¿Cómo afrontamos estas situaciones como Iglesia? ¿Cómo no acabar huyendo como hacemos cuando tenemos que enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo hemos de hacer para no temer el sufrimiento por causa de Cristo? ¿Cómo vivir como cristianos sin negar la fe en esta sociedad que es enemiga de Cristo? ¿Cómo vivir sin miedo al sufrimiento aunque el dolor por ese sufrimiento sea intenso y sea real? ¿Cómo? Bueno, nuestro deseo es que estas y otras preguntas que irán surgiendo durante estos próximos meses, el Señor las responda a través de esta carta de Pedro. Bueno, de hecho, el Señor lo hace en toda la Escritura. Pero particularmente en esta carta de Pedro, el Señor nos hará entender que desde una perspectiva cristiana, el sufrimiento por Cristo, primeramente, no es un signo de desamparo divino. Dios no te ha abandonado si sufres por Cristo, sino que es una herramienta divina que Dios usa para hacernos más dependientes de Él, desarrollando en nosotros el fruto de su Espíritu que vimos en Gálatas, sobre todo virtudes como la paciencia o perseverancia, que es lo mismo, la compasión y la fe. En este sentido, el sufrimiento debiera verse no como una maldición, sino como un medio de la gracia de Dios, a través del cual el Señor trabaja en nuestras vidas, llevándonos a un crecimiento espiritual que de otro modo sería difícil de alcanzar. Y ese crecimiento no tiene otro fin que moldearnos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el sufrimiento debiera verse como el medio que usa Dios para que profundicemos en nuestra relación con Él a través de Cristo. Por esta razón, la fe en Jesucristo se convierte
no en un lastre que tristemente algunos lo ven como un lastre que nos causa sufrimiento, sino como el bendito ancla que sostiene nuestro espíritu en tiempos de tribulación. Y para que ese ancla, que es Cristo, sirva de testimonio al mundo de que el Evangelio de Cristo es verdad, de que Dios es un Dios vivo y real. Y por estas razones, también en esta carta se nos hará entender la idea fundamental de que Dios está al control de todo desde la eternidad y por la eternidad. Nos hará entender en este sentido que el sufrimiento en la vida de un creyente, lejos de indicarles la ausencia de esa soberanía divina, es una manifestación de la misma en nuestras vidas. Si sufres es porque Dios está al control. Este es el propósito general de Dios en esta carta de Pedro. Pero como hemos dicho, no solamente en esta carta, prácticamente en toda la Escritura, darnos esperanza y aliento para que no temamos el sufrimiento por causa de Cristo, para que no huyamos del sufrimiento por causa de su Evangelio, porque Dios está al control, porque es necesario para profundizar en nuestra relación con Él y porque es necesario para dar testimonio a este mundo sumido en el pecado de que solo en Cristo y solamente en su Evangelio hay esperanza. Y Pedro va a comenzar este argumento de aliento y esperanza en medio del sufrimiento desde el mismo inicio de su carta, algo que llama muchísimo la atención. Desde el mismo saludo en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, Pedro ya comienza a darnos esa esperanza. Y en este inicio, estos dos versículos, nos va a decir primero cuál es el cimiento en el que descansa nuestra esperanza. Segundo, nos va a decir cuál es el origen de ese cimiento. Tercero, nos dirá el agente que lleva a cabo ese inicio de cimiento en la vida del creyente. El agente que lleva a inicio ese cimiento en la vida del creyente. Y cuarto, nos dirá el fin de ese cimiento de nuestra esperanza. Y por último, nos dirá cuál es la causa que hace posible que ese cimiento de esperanza se cumpla con toda seguridad. ¿Cuál es el cimiento de nuestra esperanza? El origen de ese cimiento. El agente que inicia en el creyente el cimiento de esperanza, el fin del cimiento de esperanza y la seguridad de que ese cimiento de esperanza se va a cumplir. Vamos a leer el texto. Yo voy a leer la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera del 60, si la tienes, es prácticamente igual, con algunas diferencias que luego explicaremos. Dice Pedro, en 1 de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. El cimiento de nuestra esperanza, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Como dijimos al principio, si hay un error doctrinal garrafal entre muchos cristianos hoy día, es el de creer que la salvación conduce a una vida mejor, a mejores matrimonios, a mejores familias, a mejores empleos, a mejores amistades, a ausencia de enfermedades. De hecho, tristemente, muchos vienen a las iglesias buscando esas soluciones a esos problemas. Sin embargo, esta creencia es cerrada, ya que el sufrimiento no solo no desaparece, sino como vimos hace unas semanas en Gálatas, ahora debido a nuestra lucha entre nuestra carne y el espíritu, en ocasiones ese sufrimiento se recrudece, causa angustias, miedos e incluso dudas acerca de nuestra fe. El problema es que en ocasiones hemos olvidado que la verdadera esencia de nuestra esperanza en esta vida no es la ausencia de sufrimiento, sino más bien el cumplimiento de la promesa eterna que Dios nos ha dado en Cristo. La verdadera esencia de nuestra esperanza en esta vida no es la ausencia de sufrimiento, sino más bien el cumplimiento de la promesa eterna que Dios nos ha dado en Cristo. Ese es el verdadero cimiento de nuestra esperanza como cristianos. Surge una pregunta, ¿y cuál es esa promesa eterna? Cuando Pedro escribe esta carta, la escribe, dice, a los expatriados, escribe a judíos cristianos que estaban fuera de Jerusalén. La palabra dispersión, diáspora, quizás te suene, era muy usada entre los judíos cristianos de la época
para referirse a los compatriotas cristianos que habían tenido que salir de Jerusalén. Pero muy posiblemente también entre esos judíos había judíos cristianos prosélitos, es decir, gentiles que no eran de origen judío, de otras nacionalidades, pero que se hicieron judíos y que también fueron salvados por el Señor. Eran cristianos, judíos, gentiles. Un poco botiburrillo. Bueno, todos esos judíos, fueran prosélitos o no fueran prosélitos, estaban repartidos, dice Pedro, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es prácticamente todo el sur de Asia, Asia hablando de Turquía como Asia. Turquía, el norte de Jerusalén, Asia, etc. Todos ellos eran expatriados, es decir, estaban exiliados, estaban fuera de sus países de origen y al ser exiliados lo estaban por obligación, no por elección. Por eso usa la palabra expatriados, exiliados. Ellos estaban fuera de sus países de origen por fuerza mayor. Y esa fuerza mayor fue su fe en Cristo. Ellos estaban sufriendo, estaban exiliados porque habían creído en Cristo. Y este punto lo sabemos por el contexto de toda la carta. Porque por lo menos en 15 ocasiones Pedro se refirió al sufrimiento por Cristo. Y usó 8 palabras diferentes para hacerlo. Algunos de esos creyentes sufrían, expatriados, porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y correcto delante de Dios, como leemos en 1 de Pedro 2, versículos 19 y 20. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Muchos sufrían simplemente por actuar como cristianos. Otros sufrían reproches por el nombre de Cristo. 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y otros hermanos estaban siendo hostigados e insultados por ser cristianos. 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y Pedro les escribe para animarlos recordándoles quiénes son, temporalmente expatriados, perseguidos, sufrientes por causa de Cristo y su Evangelio. Sin embargo, eternamente elegidos por Dios. Ese era el verdadero cimiento de su esperanza. Si tú lees este versículo en griego, un hermano me preguntó ayer, ¿tú sabes griego? Yo no tengo ni idea de griego, pero tengo herramientas que me ayudan a poder entender. Si lees este versículo en griego, dice así literalmente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El término elegidos está en el principio de la frase y condiciona todo lo que sigue. Es decir, Pedro lo que quiere es que aquellos hermanos expatriados que están sufriendo por causa de Cristo recuerden, ustedes son ¿qué? Elegidos. Elegidos. Dicho de otro modo, aunque temporalmente no estaban en sus países de origen, aunque eran tratados con desprecios, persecuciones e incluso martirios por causa de su fe en Cristo, la realidad de sus vidas era que habían sido elegidos por Dios. Esa era la base de su verdadera identidad. No, es que soy un judío expatriado, es que estoy sufriendo. No, eres un elegido de Dios. Esa era la base de su verdadera identidad, la razón de ser de sus vidas. Entonces el cimiento de toda esperanza que debían tener era no que iban a dejar de sufrir por ser cristianos, sino que fueron elegidos por Dios. En medio de sus sufrimientos, en medio de sus carencias materiales, afectivas, en medio de todo su dolor, persecución, martirio,
todo lo que ellos necesitaban oír por parte de un apóstol de Jesucristo, así se presenta Pedro, quiere expresarles que tiene la autoridad delegada de Jesucristo como si el mismo Señor se los estuviera diciendo. En medio de todo aquel dolor, lo que Cristo tenía que decirles a través de Pedro era: confíen, tengan esperanza. El cimiento de su esperanza es que ustedes todos han sido elegidos. Fíjate que Pedro no les dice: tranquilos, queridos hermanos, les voy a escribir para que confíen. Les voy a escribir porque, ¿sabes qué? Mañana todo irá mejor. Tranquilos, las cosas van a mejorar. Ya volverán a sus hogares. En breves los aceptarán, serán bien recibidos, tratados de maravilla. No les dijo: mira, ¿sabes qué? En breve van a prosperar, van a ser grandes personalidades y el mundo les admirará. No les dijo nada de eso. Les dijo: ustedes han sido elegidos por Dios. Su argumento fue: son rechazados por el mundo, pero elegidos por Dios. Tengan esperanza. Y si no les había quedado claro este argumento principal, lo vuelve a repetir en el capítulo 2, versículo 9. Pedro les dice en 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué? Posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cimiento de toda esperanza en medio del dolor es que hemos sido elegidos por Dios, no que vayamos a dejar de sufrir. Pero, paradójicamente, tristemente, este argumento principal de Pedro, este cimiento de toda esperanza, ha sido, por decirlo suavemente, el argumento más odiado en muchos sectores del cristianismo. La elección por parte de Dios de los creyentes es una de las doctrinas más denostadas de la historia del cristianismo, pero paradójicamente es el único argumento que trae en sí mismo toda esperanza. Por eso es repetido una y otra vez en todas las Escrituras, porque Dios en todas las Escrituras quiere que entendamos que hemos sido elegidos para que tengamos esperanza. Si no crees en la elección divina de Dios, lo siento por ti. A mí me trae muchísimo descanso. Pese a quien le pese, la elección no es una cuestión de doctrina de hombres, sino de la promesa de Dios a su pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento leemos acerca de la elección. Por ejemplo, de Israel leemos en Deuteronomio 10:15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia. En Deuteronomio 14:2 leemos: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 22:14, afirmó esa elección divina. Porque muchos son llamados, dijo el Señor, pero pocos, ¿qué? Escogidos. De la Iglesia, de nosotros, leemos en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo de nuevo en Efesios 1, versículos 4 y 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. A los tesalonicenses les dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tienes que dar gracias a Dios por los tesalonicenses? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Y les puedo asegurar, hagan ese ejercicio, que leas donde leas,
prácticamente en cualquier libro de la palabra del Señor se toca el tema de la elección divina. Así que, hermano, si tu situación actual es de sufrimiento por causa de Cristo, si estás sufriendo por vivir a Cristo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vecindario, donde sea, si estás sufriendo por ser más como Cristo, si eres rechazado, amedrentado, insultado por tu amor a Cristo, ten confianza absoluta, pases por lo que pases, porque tu cimiento de esperanza es que has sido elegido para creer en Cristo y sufrir por Cristo, Filipenses 1:29. No estás en esta situación por casualidad o siguiendo algún plan humano macabro, sino que has sido elegido para ser apartado del mundo, para que estés de paso en este mundo. Realmente eres un extranjero en el mundo si has creído en Cristo. Tu verdadera patria no es esta, es el cielo. Por eso y para eso has sido elegido. No para vivir aquí, sino para vivir en el cielo. Y mientras llega ese día de partir, ten esperanza cuando el Señor permita que sufras. Ten esperanza en medio de tus sufrimientos. Pedro a continuación nos dice cuál es el origen de esa elección, que es el cimiento de nuestra esperanza. El origen de esa elección es la primera parte del versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. No tenemos por qué no tenemos por qué lamentarnos por sufrir, porque hemos sido elegidos, y esa elección es de Dios Padre. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. En otras palabras, tenga confianza, tengan esperanza en medio de sus sufrimientos, porque quien decidió elegirlos fue el mismísimo Dios Padre. Él mismo fue quien determinó soberanamente salvarnos. ¿De qué sirve saber que hemos sido elegidos si no sabemos quién nos eligió? ¿Nos eligió la suerte, la casualidad, el azar? ¿Es todo producto de lo imprevisto, de ensoñaciones, de mis deseos? O peor aún, ¿es todo producto de extraterrestres, como leemos en muchas redes, en vídeos y cosas como estas, o teorías peores, absurdas como estas? ¿Qué sustenta nuestra elección? Pues lo que sustenta la verdad de la elección y le da fortaleza no es la elección en sí misma, sino saber quién determinó esa elección. Y ese no fue otro que Dios Padre. Dios Padre. Aquellos hermanos de la dispersión, como también hoy nosotros, debemos saber que nuestros destinos no están en manos del azar, no están en manos de la casualidad, están en manos de Dios Padre. Del único Dios verdadero, del Creador. Ese Dios Padre, en su previo conocimiento, es el origen de este cimiento de esperanza que es la elección para vida eterna. Ahora bien, esta frase previo conocimiento, que se traduce en otras versiones como presciencia, es un término que ha creado mucha confusión respecto de cómo debe entenderse y aplicarse. Algunos entienden el término previo conocimiento, presciencia, entienden el término y su aplicación como que Dios, como es un Dios omnisciente, viviendo en un eterno presente, miró al futuro de la historia humana y conociendo previamente a los hombres que voluntariamente iban a creer el Evangelio y conociendo previamente quienes no lo harían, eligió para salvación a los primeros y garantizó para ellos la salvación. Dios miró a la eternidad y dice, dentro de 1.000.000 de años, Miguel va a arrepentirse y me va a buscar, lo voy a salvar. Claro, este posicionamiento hace aguas por todas partes si cogemos el contexto Biblia. Primero, porque si Dios me salvó porque Él supo que yo en un momento determinado de mi vida le iba a elegir, entonces yo soy necesario para mi salvación. Yo soy un instrumento necesario, efectivo y previo en mi salvación. Dicho de otro modo, Dios deja de ser Dios. Porque ahora Dios deja de ser Dios porque en su plenitud tiene que depender de mi criterio personal del pecador. Ahora el hombre depravado por naturaleza es participante en la gloria que solo pertenece a Dios.
Sin embargo, este pensamiento contradice abiertamente la enseñanza bíblica. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, en otras palabras, y en esto tú no juegas ningún papel. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por otro lado, esta posición contradice la verdad bíblica que enseña con toda precisión, que nadie lo duda, que el hombre caído no tiene interés alguno en buscar a Dios, ni siquiera puede acercarse a Dios por sí mismo. Pablo escribe en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por tanto, es evidente que el término presciencia o previo conocimiento no puede significar simplemente el conocimiento previo que Dios tuvo de acontecimientos futuros. Entonces, ¿qué significa? La palabra griega que usa aquí Pedro es prognosis, que también puede ser traducida como previsión, como planificación, como planear antes de actuar. Por tanto, habla de una determinación, de una decisión previa, de un plan previo de Dios. Esta misma idea se corrobora cuando leemos Hechos 2:23. Hechos 2:23. En este texto de Hechos 2:23 tenemos a Pedro. Pedro está dando un discurso, una predicación a los judíos, y ahí usa la misma palabra. De hecho, solamente Pedro usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento y aparecen 2 veces, aquí en 1 de Pedro y aquí en Hechos 2:23. Y en ese texto, hablando Pedro sobre Cristo y su muerte, la muerte de Cristo, dice lo siguiente: a Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento, prognosis de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dicho de otro modo, en el plan predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios había tomado la determinación, la decisión, había planificado el plan de que su Hijo Jesucristo fuera clavado en una cruz por manos de impíos para que muriera. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿verdad? Pues si seguimos la misma coherencia, el mismo sentido en el texto de 1 de Pedro, solo cabe una interpretación. Eso elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, es que Dios Padre, con la misma determinación y decisión y siguiendo el mismo plan con el que Dios entregó a su Hijo, Él también ha elegido a unos para salvación. Eso es presciencia, eso es previo conocimiento. Dios tenía un plan y lo está cumpliendo. Por tanto, la elección y la salvación es de Jehová. Por tanto, hermano, la fortaleza del cimiento de tu esperanza en medio del dolor y del sufrimiento es que Dios Padre te eligió. Ningún otro te eligió. Fue Dios mismo. Por tanto, ten confianza, pases por lo que pases. No estás en manos de un ángel, no estás en manos de la casualidad, del azar. Estás en manos del mismo Creador, del Hacedor de todas las cosas. Estás en el cuenco de su mano. Pases por lo que pases, vivas por lo que vivas, todo es parte del plan predeterminado de Dios Padre hacia ti. Todo. Y con un único fin, su gloria, garantizándote tu salvación. Todo lo que vives no es el producto de que tengas buena o mala suerte. No es que te haya mirado un tuerto y te hayas quedado con la maldición aquí en la espalda. No es que seas un pupas, que todo te sale mal. No. Es que Dios te salvó. Esa es la idea. Es que el Señor, que es el buen pastor, conoce a todas sus ovejas y ellas le conocen. Juan 10:14. Eres su oveja. Dios te conoce. Él sabe todos tus caminos y no te vas a perder porque Él va a estar guiando tu vida. Y sabes que eso es así. ¿Qué motivo entonces tienes para temer al sufrimiento? Pero también sabes que esas ovejas elegidas por Dios, desde mucho antes que ni siquiera existieran, todos nosotros nos habíamos apartado, cada uno, por nuestro camino, como dice Isaías 53:6. Por eso era necesario que Dios te viniera a buscar. Y por eso era necesario que Dios tuviera preparado en ese plan eterno un día específico en el tiempo de tu vida para manifestar públicamente tu elección eterna. En ese día predeterminado por Dios,
el Espíritu Santo te salvó. Y te salvó porque te santificó, te apartó para Dios. Y ese es el tercer punto de Pedro. El agente que inicia en el creyente el cimiento de esperanza. No fue tu decisión. No es que tú decidieras seguir a Cristo, sino que hubo una obra sobrenatural. El Espíritu Santo te salvó. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu. Así que, si alguna vez te has puesto alguna medallita porque tú decidiste, no. Fuiste elegido por Dios. Y el mismo Dios, Espíritu Santo, fue el que inició en ti la obra. Creo que todos aquí somos conscientes de que no siempre hemos sido salvos. Espero. Que en otro tiempo estábamos perdidos. Sí, ahora sabemos que Dios Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero antes de saber eso y de creerlo, no teníamos ni idea. Bueno, yo al menos no tenía ni idea. No sé tú. De hecho, mi vida era una vida que se caracterizaba por el pecado. Era rebelde contra Dios. Como todo el mundo, así lo dice la palabra en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos todos. Y tú me dices, pero Miguel, ¿no fuimos elegidos desde la fundación del mundo? Claro, pero cada oveja se apartó por su camino. Pero llegado el tiempo en la historia de nuestra vida, en el tiempo que Dios tenía para cada uno de nosotros, sigue diciendo Pablo en Efesios 2, pero en el versículo del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ese inicio en el tiempo de tu vida, de nuestra vida, de esa elección eterna según el previo conocimiento de Dios, según el plan predeterminado de Dios, fue por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ni tú ni yo teníamos idea de que había una elección, ni tú ni yo buscábamos a Dios, por naturaleza éramos hijos de ira, satisfaciendo nada más que los deseos de la carne y de la mente. Pero Dios, que es grande en misericordia, rico en amor, como ya nos había elegido, Él sabía que había un día para ti y para mí, para que el Espíritu Santo nos salvara. Dios Padre planifica la elección desde la eternidad. Dios Hijo, Jesucristo, la efectúa con su vida y muerte. Él pagó en la salvación de todos los elegidos del Padre, y Dios, el Espíritu Santo, hace efectiva esa elección para salvación en el tiempo de cada uno de nosotros. Tristemente, este papel salvador, santificador del Espíritu Santo en el mundo evangélico actual se ha distorsionado a tal grado que se ha convertido en un burdo espectáculo lamentable. Hoy día la evidencia del papel del Espíritu Santo es que unos ladran, otros ríen sin freno, otros caen al suelo, otros hablan en lenguas que nadie entiende. Esos dicen, ¿sabes qué? Esa es la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Pero no. ¿La evidencia cuál es? ¿Cuál es el papel? Santificarnos, apartarnos para Dios. Fue la obra santificadora del Espíritu Santo el que en el tiempo de nuestra vida efectuó esa elección eterna del Padre. Nada de lo que hoy día tristemente se afirma que es la obra del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es aplicar en nosotros los méritos y los beneficios de la vida y la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, para que seamos apartados para Dios. Santificar es apartado para Él. Para que seamos apartados de este mundo para Él. En el momento de la salvación y en un solo evento, aunque desde nuestra perspectiva humana parece un proceso, en un solo evento el Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, Juan 3:5. En ese mismo momento nos convence de pecado, Juan 16:8. Nos da arrepentimiento, Hechos 11 del 15 al 18. Nos da fe
Efesios 2:8, nos adopta como hijos de Dios, Romanos 8:16 y 17, y nos sella para siempre como hijos de Dios, morando en nosotros, garantizando así nuestra redención, Efesios 1:13. Esa obra santificadora del Espíritu Santo continuará durante toda nuestra vida. ¿Mediante qué? Mediante la santificación progresiva, mediante o por medio del fruto del Espíritu, como vimos hace unas semanas en Gálatas. Nos apartará de las obras de la carne para ser más y más como Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros, Gálatas 4:19. Y esta es la seguridad que nos llena de esperanza. Porque más allá de lo que nos toque vivir en esta vida, ahora estamos persuadidos, como dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra santificadora del Espíritu Santo nos llena de esperanza porque nos da evidencias de que nuestra vida, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, tienen sentido. Y tienen sentido porque Dios está al control, porque Él está cimentando nuestra esperanza solo en Él, y no que la cimentemos en las circunstancias, sean buenas o malas. Ahora, usando las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 12, podremos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Querido hermano, así como aquellos creyentes expatriados, tendrás plena confianza en la obra de Dios en tu vida, no porque hayas dejado de ser perseguido, no porque hayas dejado de sufrir, sino porque ahora quieres vivir para honrar solo a Dios. Cualquiera sea la circunstancia, ahora la obra del Espíritu Santo que hay en ti, te ha puesto en ti nuevos deseos, nuevos alientos. Vas a aborrecer el pecado que antes amabas y vas a amar la santidad que antes aborrecías. Amarás ser cada día más y más como tu amado Señor y Salvador Jesucristo. Harás morir el pecado que aún mora en ti. Ese deseo de santidad es la obra del Espíritu Santo que tú antes no tenías, pero que ahora tienes y que nos hace saber que hemos sido elegidos por Dios para salvación. Y hermanos, eso trae mucho gozo y confianza. Que cuando eres atacado por tu fe, cuando sufres por tu fe, no respondes de la misma manera, porque ahora el Espíritu Santo restringe esa carne que aún te llama a reclamar venganza, sino que oras por esas personas, lloras por esas personas. Sabes que no son tus enemigas, como decíamos esta mañana, y que están ciegas por el pecado. Y esto trae gozo y confianza a pesar de que el mundo a nuestro alrededor se pueda estar cayendo a pedazos. En otras palabras, hemos sido elegidos desde la eternidad por Dios Padre, hemos sido santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Y este es el siguiente punto que nos presenta Pedro. El fin del cimiento de esperanza, el fin de nuestra elección eterna, el fin de la obra regeneradora del Espíritu Santo es que obedezcamos a Jesucristo. Tercera parte del versículo 2. Hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. En otras palabras, el fin último de nuestra elección eterna que nos trae esperanza, que el Espíritu Santo hizo efectiva un día en nuestras vidas, es el que vivamos ya desde ahora para obedecer a Jesucristo. Por tanto, obediencia es sinónimo de salvación. Los elementos necesarios para la salvación, ¿cuáles son? Regeneración espiritual, lo hemos visto anteriormente, convicción personal de pecado, fe en Cristo como Señor y Salvador. Y como hemos visto, ninguno de estos elementos procede de nuestro esfuerzo. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso Pedro lo quiere hacer claro. Lo quiere hacer claro. La salvación es enteramente por gracia, nunca nos olvidemos. Pero requiere de nosotros una respuesta coherente. Coherente, aunque ciertamente imperfecta. Y es la obediencia a Cristo. Esta obediencia al Señor era necesaria
que Pedro la recordara a aquellos hermanos que estaban pasando por sufrimiento. ¿Por qué? Tú imagínate pasar por destierros. Bueno, quizás muchos de los que están aquí no se lo imaginan, lo han vivido o lo viven. Pasar por destierros, por amarguras, por hambre, por sed, por privaciones de todo tipo, por injusticias, por acusaciones falsas, por insultos, por calumnias, y todo por simplemente ser cristiano. Situaciones parecidas a estas, incluso peores, tuvieron que pasar aquellos hermanos expatriados. Situaciones extremas que te pueden hacer dudar del amor de Dios, que te pueden hacer dudar de su cuidado providencial y que te pueden mover a tomar atajos inmorales para al menos aliviar ciertas situaciones. Por tanto, era necesario que Pedro les recordara no solamente que Dios el Padre los había elegido, no solo que el Espíritu Santo moraba en ellos, sino que además debían confiar en Dios siendo obedientes a Jesucristo. En otras palabras, tu sufrimiento no es motivo para que ahora desobedezcas a Cristo. No te da motivo para tú buscar tu propia venganza o tus propios caminos. Confía en Dios. Él te eligió, el Espíritu Santo te salvó, te santificó y ahora debes obedecer a Cristo. En otras palabras, la obediencia es el imperfecto producto humano, fin último de la elección divina. Esta obediencia requerida la oímos de boca del mismo Señor Jesucristo, quien afirmó: si me aman, ¿qué? Obedeced mis mandamientos. Juan 14:15. En Lucas 6 declaró que es una contradicción, un autoengaño, llamarle Señor si no hacemos lo que nos manda. Lucas 6:46. Pablo afirma en Efesios 2:10 que si somos hechura suya, hechura de Dios, lo hemos sido porque hemos sido creados en Cristo Jesús y lo hemos sido para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, y esto es obediencia. Dicho de otro modo, como dije antes, obedecer a Cristo es sinónimo de haber sido salvado por Él. En Romanos 1:5, Pablo llama a esa obediencia la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Santiago afirma, Santiago 2:14, que la fe sin obra es muerta. Esta obediencia demandada no es perfección. Por eso dije antes que es el imperfecto producto humano. Si fuera perfección, entonces estaríamos afirmando que nunca pecamos. Y si afirmamos que nunca pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Llama la atención aquí que en el texto Pedro no usa el verbo obedecer, sino que usa el sustantivo obediencia. Obediencia. Dice literalmente el texto: hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obediencia a Jesucristo. El verbo obedecer marca acciones puntuales, pero la palabra o el sustantivo obediencia nos habla de un nuevo estado, de una nueva conformidad del creyente. Ahora en este nuevo estado el creyente es una nueva criatura. Tenemos nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevas motivaciones, nuevas razones, y todas ellas orientadas hacia un punto: obedecer a Cristo. Una obediencia que ciertamente, aunque es imperfecta, se va perfeccionando cada día mientras más somos expuestos a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando ora al Padre en su oración sumo sacerdotal en Juan 17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, por medio de Cristo, estamos progresivamente volviéndonos siervos de justicia. Pablo dice en Romanos 6, del 17 al 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. En otras palabras, si el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo, si el Señor, el Padre, Dios Padre, te eligió, si el Espíritu Santo en un momento de tu vida llevó a cabo esa obra regeneradora, esa obra trayéndote arrepentimiento y fe en tu vida, si has sido libertado del pecado, entonces pues es porque has sido hecho siervo de justicia. Esa es la evidencia.
La evidencia de que eres realmente elegido por Dios no es que creas en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Es la obediencia a Cristo, es la obediencia a su palabra. Imperfectos, totalmente. Pero Señor, ayúdame. Quiero vivir para ti, para agradarte a ti. Y esa elección eterna del Padre, esa obra del Espíritu Santo, esos nuevos deseos imperfectos de obedecer a Cristo, y que en ocasiones nuestro pecado nos hacen dudar de esta elección, deben tener una base, una seguridad fuera de nosotros. Porque si va a depender de nosotros, tenemos un problema. Nada depende de nosotros. No solamente la elección, no solamente nuestra salvación, no solamente el obedecer a Cristo, sino tener esta esperanza. La seguridad fue el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo en el Calvario. Por eso, la seguridad de que hemos sido elegidos por Dios, de que a pesar de nuestra imperfección, de aún de nuestro pecado presente, el Señor nos eligió, es que fuimos elegidos para ser rociados con su sangre, dice Pedro. Aquellos expatriados, sobre todo los judíos, sabían perfectamente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que es lo que dice el autor de Hebreos, que le escribe a los hebreos, a los judíos, en Hebreos 9:22. Lo sabían perfectamente porque ellos tenían el sistema de sacrificio. Ellos sabían que no podía haber perdón de pecados, no podía haber reconciliación posible con Dios, no puede haber salvación, no puede haber santificación si alguien no muere, si alguien no derrama pecado. Así que aquellos hermanos debían recordar que como elegidos de Dios, fueron elegidos para estar reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo y no por medio de sus buenas obras. En lo que debían confiar es en lo que Cristo hizo por ellos. Fueron elegidos para ser rociados con su sangre, porque no hay otra manera de ser reconciliados con Dios. Y esto debería traerles absoluta confianza, absoluta seguridad en el devenir de sus vidas. En medio de toda tribulación, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda muerte, en medio de sus caídas temporales en el pecado, debían estar absolutamente seguros del llamado eterno de Dios, de la obra santificadora del Espíritu Santo, de la obediencia a Cristo. Y la única seguridad estaba fuera de ellos mismos, fue la sangre de Cristo. Fue que Dios Padre pagó el altísimo precio que lo hacía posible y que fue la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Nada de lo que ellos vivieran iba a ser en balde. Si nuestro sufrimiento fuera en balde, hermanos, la muerte de Cristo fue en vano. Si nuestro dolor fuera en balde y no trajera gloria a Dios, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Nada de lo que ellos iban a vivir, nada de lo que tú y yo vivamos en esta vida, que nos llene de sufrimiento, dolor, es en balde. Porque nuestro amado Señor Jesucristo derramó toda su sangre en el Calvario para limpiarnos de todo pecado, para que fuésemos aceptados y reconciliados por el Padre siguiendo el plan predeterminado de Dios Padre desde la eternidad, de todo. Por este alto precio pagado por Dios y Dios Hijo, todos debemos estar seguros, pase lo que pase en nuestras vidas. Debemos estar seguros que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, como leemos en Romanos 8, versículos 38 y 39. Pase lo que nos pase, nadie jamás ya nos podrá acusar delante de Dios, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nada ni nadie nos podrá apartar de nuestro destino eterno, que es la eternidad, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en virtud no de mis obras, sino de haber sido limpios por la sangre del Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora ya descansamos en paz, porque tenemos paz para con Dios. Ahora estamos en un nuevo pacto con Dios que Cristo mismo estableció con su sangre y que luego vamos a recordar en la Santa Cena. Hermanos, como aquellos expatriados de los tiempos de Pedro, nosotros también hemos sido llamados y elegidos por Dios desde la eternidad.
También hemos sido elegidos para ser regenerados por el Espíritu Santo por medio de su palabra. También se nos ha concedido arrepentimiento y fe. También hemos sido elegidos para obedecer a Cristo. Ahora tenemos nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos intereses y la seguridad de nuestra elección divina. De esta esperanza gloriosa, la seguridad, la certeza no son nuestros méritos, sino la sangre derramada de Cristo, con la que hemos sido rociados para el perdón de nuestros pecados. Pero también, como aquellos hermanos expatriados, hemos sido elegidos para ser extranjeros sufrientes en este mundo. Nunca te olvides. Pero recuerda tu esperanza. Ya nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios con el que hemos sido amados desde la eternidad. No nos podrá separar ni persecuciones, ni sufrimientos, ni dolencias, ni desprecios, ni agravios, ni enfermedades, nada. Ahora somos lo que somos, expatriados, extranjeros en este mundo, sufridos en muchas ocasiones, pero totalmente esperanzados en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora estamos yendo camino a la gloria por la gracia de Dios. Unos llegarán más magullados que otros, pero todos vamos a llegar. Nadie nos puede robar esta esperanza. Nadie. Por tanto, ¿qué necesitamos para esta vida? Que dejen de perseguirnos, que dejen de odiarnos, que dejen de insultarnos, que dejen de despreciarnos. Necesitamos que todo nos vaya bien, que prosperemos económicamente, que tengamos siempre salud, que seamos relevantes en esta sociedad, que seamos aceptados, bienvenidos, bien recibidos, que seamos reconocidos y aplaudidos por quienes nos rodean. ¿Creen realmente que necesitamos eso? ¿Sabes lo que realmente necesitamos? Mira cómo acaba el saludo, Pedro. Que la gracia y la paz nos sean multiplicadas. Así es como Pedro acaba su saludo hacia aquellos hermanos. Porque esto es todo lo que vamos a necesitar para vivir como elegidos de Dios en un mundo hostil contra Dios. Gracia y paz. Si por algo debes de pedir al Señor, cuando estés pasando por sufrimiento, Señor, que tu gracia y tu paz sobreabunde en mi vida. No que dejemos de sufrir, porque eso solamente está en manos del Señor. Pero Señor, que tu gracia y tu paz sobreabunde. Y llama la atención en cómo lo dice Pedro, porque él no está expresando ningún deseo. Ojalá Dios les conceda gracia y paz. No, nos dice, no sean multiplicadas. Por tanto, él está dando por sentado que eso es lo que Dios nos va a dar. De hecho, ya nos lo ha dado. Pedro no está expresando ningún deseo, está informando de una realidad. Todos los creyentes tenemos la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas. Si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, para que puedas vivir en esta vida, te ha colmado de su gracia y de su paz. De su gracia y de su paz. Sí, expatriados, sí, sufrientes, pero como elegidos de Dios, tienen su gracia y su paz multiplicadas. Las tienen a raudales, esa es la expresión de multiplicadas. La tienen sin límite. ¿Para qué más? ¿Qué más desear? Ahora como elegidos de Dios lo tenemos todos y tenemos su gracia y su paz. Todo, hermanos. A veces pedimos al Señor por minucias cuando nos da el gran tesoro de Cristo y el gran tesoro de su gracia y su paz. Lo tenemos todo si tenemos confianza en Dios, si confiamos en Dios, si confiamos en su misericordia y en su amor sin medida a nuestro favor. Tenemos el tremendo regalo que Jesús nos dejó durante la última cena. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si estás pasando por tribulación, ¿por qué no coges esa paz y la disfrutas? ¿Porque desconfías de Dios? ¿Porque quieres llamar la atención? Y estamos en paz con Dios, hermanos. Ya tenemos paz, cualquiera sea el camino que debamos andar en esta vida como elegidos de Dios. Y recuerda siempre, esta paz no depende de las circunstancias. Porque recuerda, como vimos hace unas semanas en Gálatas,
que la paz es parte de ese fruto del Espíritu que ahora está en ti. ¿Qué necesitamos como elegidos de Dios desde la eternidad para vivir como peregrinos en esta vida? ¿Qué necesitaremos llevar con nosotros en caso de que nos toque sufrir? ¿Que todo nos vaya bien? No. Su gracia y su paz. Y el Señor nos la ha dado en abundancia. Confía en Dios. Oremos. Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la realidad de nuestras vidas. En ocasiones, Señor, una verdad que tú plasmas en tu palabra, pero que nosotros no queremos oír. La realidad que estamos en este mundo y vamos a sufrir como sufrió Cristo. El mismo Señor dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también les perseguirán. No somos mejores que Él. Pero en ocasiones, Señor, queremos ignorar esta verdad y te buscamos simplemente para que todo nos vaya bien, y eso no es así. Realmente, si hemos sido elegidos por ti desde la eternidad pasada, si realmente el Espíritu Santo ha efectuado en nosotros esa obra salvadora, si realmente estamos obedeciendo a Cristo, si realmente nuestra seguridad está en la obra perfecta de Cristo, entonces sí o sí vamos a sufrir. Pero bendito sufrimiento, Señor, si esto te trae gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar este sufrimiento en esta vida. Que siempre dependamos de esa gracia, Señor, que tú das a raudales, de esa misericordia, de esa paz, Señor, que es todo lo que vamos a necesitar. Ayúdanos a vivir, Señor, con la vista puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ayúdanos a realmente darnos cuenta que somos expatriados en este mundo, que no amemos las cosas de este mundo, que esto es un amor perecedero. Aquí el orín lo destruirá todo. De hecho, esta tierra está siendo guardada por ti para la destrucción final tuya, Señor. Ayúdanos realmente como hijos tuyos a vivir para ti y para tu gloria. Sí, Señor, vamos a sufrir. Pero nuestro mayor descanso no es que un día dejaremos de sufrir, sino que ya desde ahora podemos disfrutar de tu gracia y de tu paz. Podemos disfrutar de tu compañía. Tú enjuagas nuestras lágrimas. Tú nos fortaleces, Señor. Es en el medio del sufrimiento donde realmente nuestra intimidad contigo toma consistencia, donde realmente tu palabra cobra sentido, nuestras oraciones son más sinceras si cabe. Señor, en muchas ocasiones no entendemos nada de lo que nos sucede, nada de lo que vivimos, pero sí sabemos, con total certeza, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, de que tu gracia y tu paz nos acompañan, y que en breve estaremos contigo para siempre. Ayúdanos ahora, Señor, a recordar estas verdades del costo de nuestra salvación, del costo de nuestra santificación, de la esperanza eterna que tenemos de que Cristo vuelva por nosotros a través de estos símbolos que vamos a tomar, Señor. Porque ese fue el propósito para el cual nuestro amado Señor instituyó este tiempo, para recordar todo lo que Él ha hecho y recordar que Él viene a por nosotros, que no nos ha olvidado, que no estamos solos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor.